Buenos días Costa Rica. Nuevamente con ustedes un martes más de bendición. Espero que estén en sus hogares y en sus vehículos, los que nos escuchan por 930 AM, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Arturo, bienvenido. Buenos días, Carlos, y a todos los radioyentes, televidentes, a todos los que nos ven a través de internet o nuestras redes sociales. Queremos darle una cordial bienvenida a este programa y, y desear que Dios guíe y nos ilumine a través de su santa palabra. Amén. Vamos a iniciar hoy, vamos a empezar porque hay mucho Daniel 7, material. Daniel 7 hoy. Hoy vamos a continuar. La semana pasada estudiamos el libro de Daniel capítulo 2 y vimos cómo cada una parte de la estatua era un reino diferente. Pero lo que estamos buscando es la fecha del inicio del juicio. Hoy lo tenemos, ¿no? No, todavía no. No. Vamos a ver, ya vamos a ir avanzando mucho porque Hoy tenemos una fecha. terminamos en una fecha la semana pasada. Y la fecha era el 476 después de Cristo. Esa es la fecha en que terminamos la semana pasada. Así que hoy vamos a avanzar un poquito y vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos lleva Dios en el estudio de esta palabra. Le pido permiso al Por Señor favor. a través de una oración. Ahí que tú que estás en tu casa, en el vehículo donde te transportas, puedes inclinar tu rostro y vamos a orar para que el Señor nos dé permiso de utilizar las escrituras y que cada palabra que hablemos y que digamos venga con la bendición del cielo. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tenernos un día más acá, por el soplo de vida, por la vida en sí, en todo lo que hagamos, Señor. Que donde vayamos y donde estemos, Señor, siempre hayan ángeles que nos resguarden y resguarden a las personas que vayan a escuchar este mensaje. Que graben en su mente y en su corazón todas estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a empezar en Daniel 7. Daniel 7:1. 7:1. Leo. Por favor. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miré yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. 10 cuernos. Hemos visto que la Biblia, en esto, la semana pasada estudiamos que Dios a los profetas le ha hablado formas, sueños y visiones. Sueños y visiones. Y en el capítulo 1, lo primero que Daniel dice fue que tuvo un sueño. Daniel sueño y visiones. Y la forma en que Dios habla. El primer año de Belsasar era el 553 antes de Cristo. Ahí fue cuando Daniel tuvo esa primera visión
o la visión de... Ya no era el rey, sino era Daniel. Ajá. Porque la antigua recuerda que era el sueño de un rey, Ajá. del rey Nabucodonosor. Y eso lo explicaba por medio de una estatua. Ujú. Pero ahora, a lo que aparece es Bestias. bestias. Ahora, yo quiero adelantarme nada más al capítulo, bueno, ahí mismo en el capítulo 7, pero vamos a leer un poquito más adelante. Y vamos a ir hasta el capítulo 17, versículo 17, perdón. Daniel 7, 17. Okay, ¿Qué dice ahí? Ahí dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Sí. Si volvemos a utilizar el primer principio de interpretación profética, que la Biblia se interpreta a sí misma, entonces la Biblia ya nos dice que los Estos leopardo y la bestia, el oso y el león y la ¿Son? 4ª bestia son reyes. son reyes, son Son reinos, gobiernos. son gobiernos, son países. Entonces aquí empezamos a hacer un paralelismo con Daniel capítulo 2. Impresionante. Y vamos a empezar a ver unas imágenes para que la gente pueda tener en su pantalla también y pueda ver lo que vamos a estudiar hoy. Una visión con 4 bestias. Y lo primero que nos habla el libro de Daniel es, si lo vemos en el versículo 2, dice: he aquí que los 4 vientos del cielo combatían con el gran mar, ¿verdad? ¿Qué simboliza los vientos? ¿Qué simboliza el mar? Multitudes, gente. Apocalipsis 17, 15 dice que el mar es muchedumbre, multitudes de personas. Y vientos, en este concepto simboliza guerras. Isaías 17. Entonces, estamos hablando de un reino o de un lugar que está como En convulsión, constantes guerras, Ajá. constantes sitios y que hay mucha gente. y que hay muchas personas. Ahora, dice el versículo 3: Siguiente. y 4 grandes bestias diferentes la una de las otras subían del mar, ¿verdad? Sí. La primera bestia que vemos es Un león un león. Ahora, con alas. con alas. La pregunta es, ¿qué representaba el primer reino de la estatua? ¿Cuál era? Babilonia. Babilonia. ¿Qué símbolo tenía? El león. No, ¿Qué? el oro en la El estatua. oro. El oro. Era el oro. Ahora, de todos los metales, ¿cuál es el oro, el metal más precioso? El oro. Y de todos los animales, ¿cuál es el animal? El rey de la selva. El rey de la selva. El león. Entonces, Dios en las primeras 2 paralelismos que hace, pone el metal más precioso y pone el animal Más precioso. más precioso, el león. Y dice que la primera vez es un león con alas que simboliza ¿a quién? A Babilonia. Babilonia. Entonces, si uno se mete a internet y busca, el león era el símbolo de Babilonia. El león con alas. Las alas de águila representan velocidad. Velocidad, rapidez. Fue un reino que ya lo habíamos visto la semana pasada, que empezó en el 500, en el 605 antes de Cristo y reinó hasta el 538-39 más o menos. Ahora, vamos a ir al siguiente. Es El oso. el La oso, segunda bestia. la segunda bestia. Dice que el oso tenía ciertas Sí, características. sí, sí. Dice así: el cual alzaba de un costado más que el otro y tenía una boca, en su boca tenía 3 costillas. Ajá. Ahora, las costillas representan los reinos que destruyó este imperio. Este imperio destruyó, para tomar el poder, 3 reinos, que son Babilonia, Egipto y Lidia. Esos 3. Esos 3 reinos destruyó para poder ser el gobernante mundial. Okay. Ahora, es interesante que dice que el oso era como, ¿cuál era la característica Que que te tenía? alzaba más de un lado que del otro. Alzaba más de un lado que del otro. Eso quiere decir que uno de los 2 reinos era Más fuerte.
Que el otro. más fuerte que el otro. Y la Estamos historia- hablando de los medos y los persas. Ujú. Y la historia nos lo ratifica. Entonces, vemos que la historia se va cumpliendo a como vamos. Categóricamente. Ajá. Ahora, la tercera bestia es Dice- un leopardo. Un leopardo con 4 alas. La característica ahora no son 2 alas, son 4 alas. 4 alas. ¡Qué rapidez! El león tenía 2. 2 alas. Cuenta la historia que Alejandro Magno, en 13 años, conquistó el mundo Wow. entero. 13 años. A los 33 años 33. tenía el mundo a sus pies, pero no se pudo gobernar a sí mismo. No pudo controlar su... ¿Su qué? Su glotonería, sus vicios. Son vicios. Dice que de las últimas cosas que hizo fue tomarse una copa que, si no me equivoco, le llamaban la Hércules. copa de Hércules, De Hércules. que no sé cuántos litros le 5 cabían de galones. alcohol, y se la tomó y ahí se despedazó el hígado completamente. Y pidió otra tanda. Entonces era intemperante. Este hombre representa A Grecia. a Grecia, Al imperio de Grecia. al imperio de Grecia, y dice, Pero la característica también, Arturo, dice que tenía 4 alas. ajá, rapidez, velocidad. Por eso, en 13 años conquistó todo. Toda Y además, Europa. ¿el leopardo qué es? ¿Un animal lento o es un animal rápido? Rápido. O sea, este fue un reino que se transformó increíblemente. Y también Ahora, 4 cabezas. vamos a hablar de eso interesante. Dice que tenía 4 cabezas. 4 cabezas. Dice mientras, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. No, ese es, más bien me estoy adelantando. La 6 es. El versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado Dominio. dominio. ¿Qué pasó con este imperio? Alejandro Magno muere muy joven. No tiene herederos. No tiene herederos. Entonces su reino tenía 4 generales: 4 herederos. Casandro, Lisímaco, Seleuco Ptolomeo. y Ptolomeo. Esos eran los 4 generales. Cuando él está ya a punto de morir, le preguntan que quién va a reinar en lugar de él. Y la respuesta de él es el más fuerte. Wow. Estaban los 4. ¿Cuál creen que dijo? Bueno, usted es el más fuerte. Claro, ninguno, todos son fuertes. Entonces, ¿qué hizo el reino? Se fracturó. Se dividió en 4. Se fracturó. Ahora habían 4 cabezas pensantes. Los Seleucidas, estaban los de Ptolomeo, los de Lisímaco y Casandro. Cada uno se dividió al norte, al sur, al este Ya lo ves. y al oeste. Pero dice Daniel que él siguió mirando. ¿Y qué vio? Ahora viene algo interesante. Viene una bestia que tiene diferentes mutaciones. Es tan extraña esta bestia que Daniel no encuentra ninguna comparación para decir, bueno, parece un perro, parece un dragón. No, él dice, ¿cómo le llama? Espantosa y Una terrible. bestia espantosa. Impresionante, Arturo, porque para que le diga espantosa y terrible y no tener una descripción física comparativa con las que viene haciendo, debe ser impresionante para Daniel en ese momento que diga nada más espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, lo único que pude escribir, los dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que había antes. Y ella tenía 10 cuernos. Las únicas descripciones son esas. Vean que, según el estudio que nosotros hicimos la semana pasada, ¿cuál reino sigue? Seguiría el reino de Roma. Roma. Roma imperial. Roma imperial. Ahora Roma se dice que era una bestia espantosa, terrible. Pero así como en la estatua tenía 10 dedos,
Dice que aquí tiene ¿cuántos? 10 10 cuernos. cuernos. La misma característica. La 10 misma y característica. 10. Por eso tenemos que ver y estudiar la Biblia, como hablábamos al principio, un poquito aquí, un poquito allá. La Biblia Que sea la misma Biblia que interprete. Porque Exactamente. aquí es donde está la confusión del mundo cristiano, Arturo. El mundo cristiano estudia, interpreta a como le, ¿cómo puedo decirlo? A como quiere y no se sujeta a un principio bíblico que es un poquito por acá y otro poquito por allá. Amigo, tenemos que estar seguros de lo que estás hablando. La Biblia se interpreta sola. No hay otro hombre o no hay hombre en la tierra que pueda interpretar esto. La misma Biblia el Señor la dejó para que tú buscaras y confirmaras a través de la Escritura las verdades que el Señor tiene para este tiempo. El Señor está por llegar a la tierra. Y aún esto que estamos descubriendo hoy, no ha sido descubierto por muchas personas. Amigo, pon atención a lo que continúa, porque lo que viene es impresionante. Artur. Ahora, Roma gobierna desde el año 168 al 476. Y eso ahí terminamos la semana pasada. Exactamente. Pero ahora vamos a seguir un poquito más. Vea lo que dice. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos. ¿Cuántos cuernos? Los 10. Los 10. Mientras que yo te contemplaba, estaba mirando los cuernos, los 10 cuernos. Ajá. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué le pasó a Roma? Según lo que dice este versículo 7 antes de pasar al 8. Roma Se fractura. Se fractura En 10 tribus. En 10 tribus, que se le llaman las tribus bárbaras. Bárbaras. Y vamos a ver en la pantalla para ver ¿Cuáles son esas fracturas? ¿Cuáles son esas 10 tribus en las que se forma este imperio de Babilonia? Ahí lo tenemos. Sajones. Que son los... Si quiere yo voy haciendo la anterior y usted va leyendo, usted va traduciéndolo a la actualidad. Perfecto. ¿Te parece? Los sajones. Sería Inglaterra hoy. Los francos. Franceses. Alemanes. Que es Alemania. Visigodos. Visigodos. Serían España hoy. Suevos. Portugal. Lombardos. Italia. Y burgundios. Suizos. Ahí tenemos 7 reinos que se mantienen aún hoy en día. Ajá. Pero abajo vemos los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. Esos 3 son los que faltan. Esos 3 desaparecieron en la historia. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo desaparecieron. ¿Por qué desaparecen? ¿Y por quién? Pero hay que tener algo interesante. Roma se divide en 10, en 10 tribus bárbaras. De esas 10 tribus, 7 se mantienen hoy en día. Inglaterra, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia y Suiza. Pero 3 desaparecen completamente. Erradicadas totalmente. Ajá. Entonces, vamos a ir a la Biblia y luego volvemos a la imagen. Dice ahora sí el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vean qué interesante. La historia no se contradice. La historia ratifica más bien. La historia, si hay algo que ratifica la palabra de Dios, es la historia. Es la historia. Y calza como anillo al dedo. Exactamente. De esos 10 reinos, uno de ellos se levanta más que los demás. Dice que es un cuerno pequeño. Ajá. Eso significa que es un país pequeño. Pero va en aumento. Va creciendo en poder. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Y tiene ojos y boca de hombre. Ajá. Que habla grandes cosas. Ahora, vimos que cuernos es un reino. Entonces este pequeño cuerno es un país, es un reino. Es un reino, un país, exactamente. Ahora sí vamos a la imagen para entender esto. ¿Cuál es ese pequeño cuerno? Dice,
un nuevo poder pequeño que se está levantando, ¿destruye cuántas? Tres. Tres de las Tres tribus países, bárbaras. Tres países. Ok, O tres reinos. ahí los tenemos. Los Herulos, Herulos. en el 493. Los Vándalos En el 534. y los Ostrogodos. En el 538. Y en el 538 se levanta y nace. ¿Quién cree usted que nace en el 538? El cuerno pequeño. El Roma. cuerno pequeño, que es el gobierno de Roma Imperial. papal. Papal, perdón. La imperial ya terminó en el 476. Sí, ya cuando se fracturó. Se fractura en 10. De esos 10 se levanta un cuerno pequeño que destruye 3 reinos. Esta es como la segunda parte de todo lo que estamos viendo. Okay, ya vamos por el 538 después de Cristo en la historia. Y lo que nos dice es que en el 538, después de destruir 3 reinos, el cuerno pequeño se levantaría. ¿Qué haría ese cuerno pequeño? Sigamos leyendo. Estamos hablando entonces de Roma papal. Papal. Porque si nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que estos 3 reinos, los Érulos, los Vándalos y los Ostrogodos, eran reinos arianos. Arrianos. Y estaban en oposición completa a Roma papal, que se estaba levantando en ese momento. Entonces Roma lo que hace es que destruye estos reinos que no están de acuerdo con ellos y toma el poder político y religioso. Una característica muy usual en este reino. Utiliza el poder para destruir. Cuando tiene el poder político y religioso, Hace lo que quiere. hay que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Será que ese poder se puede levantar nuevamente, Arturo? Vamos a seguir estudiando Qué bendición. y veremos qué es lo que nos tiene Y también los amigos, que no se pierdan los siguientes capítulos, porque este reino, vamos a ver si se vuelve a levantar con ese mismo espíritu para que pueda gobernar el planeta. ¿Será así posible? ¿Será posible? No te lo pierdas. Ve Avanzamos. el versículo 9. Estuve mirando, si quieres leer, Carlos, el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hizo acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora sí, aquí hay que empezar a poner mucha atención para darle seguimiento a lo que venimos hablando. Sale el cuerno pequeño. Okay. Destruye 3 reinos. Okay. 538. Pero resulta que después, o mientras este poder está trabajando, mientras este reino está en funcionamiento, sucede algo. Y dice, fueron puestos tronos y se sentó el anciano. ¿De días? ¿A qué? Dice, los libros fueron Abiertos. ¿De qué está hablando ahí? De juicio, ¿no? Del juicio. De juicio. Quiere decir que el juicio va a comenzar mientras este cuerno pequeño está En función. en función. Porque dice al final
que si lo vemos en la última parte, dice, habían, versículo 12, quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado vida hasta cierto tiempo. Todavía estaban funcionando estos parte de este reino, pero el juicio ya había comenzado, iniciado. Es interesante que en esta época, antes de la venida de Cristo, ya el juicio estaba funcionando. Impresionante. Sigamos leyendo, porque esto nos lo vuelve a confirmar. Vamos a brincarnos una partecita. Ahora, porque ¿brinco dónde? vean lo que dice después del 17 en adelante. Leo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibieron el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta siglo eterno y para siempre. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno no tenía ojos y boca, que hablara grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, a los santos recibieron, Y los santos recibieron el reino. Vea de nuevo la misma que acabamos de ver. Y la vez pasada estudiábamos que cuando Dios dice las cosas una vez, ya es serio. Cuando la dice 2 veces, Más serio. pero cuando la dice 3 veces, Cuidado. y lo vamos a analizar. Aquí nos habla desde el versículo 19 al 21, la misma escena. En el 20 vemos que el cuerno pequeño habla grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. En el 21 dice que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el 22 dice, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio, y los santos del Altísimo recibieron el reino. Entonces, mientras este cuerno está ejerciendo su poder, viene el juicio. Versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otros, el cual serán diferentes de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destrozado y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio a la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo quiero que hagamos otra vez la misma escena antes de irnos al corte. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Y la ley. Este poder se abroga la autoridad de cambiar los tiempos y de cambiar la ley de Dios. O sea, será la autoridad. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio Medio tiempo.
tiempo. O sea, se le dio un lapso para que gobierne. Dios le permitió gobernar por un lapso de tiempo. Pero se sentará el juez. ¿A qué se sienta el juez? A juzgar. Otra vez la misma escena. El cuerno pequeño en función y viene el juicio. Y dice, y la majestad de los reinos debajo del... Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hasta el fin. Continuamos después de la pausa comercial. Qué lindo. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nuevamente con ustedes, amigos, y recordarles también que estamos a través del Facebook, la página del Remanente CR, Remanente Adventista CR en Costa Rica, CR, Costa Rica. Si usted quiere comentarnos cualquier situación de este programa o cualquier otra, pues a través del Facebook, ahí tenemos la página. Esa es la página principal. Vemos parte de la página. Y sus comentarios pueden ir ahí. Todas las Arturo. Sí, bueno, hemos estado viendo algunas informaciones. Ahorita, tal vez si bajamos un poquito más, vamos a ver. Estamos subiendo informaciones de los proyectos que estamos haciendo. Ok, ahí hay algunas fotos, imágenes de la obra que empezamos a hacer. Estamos pegando algunos volantes en algunas áreas de San José. Ya todo lo que es la avenida Segunda,
la Avenida Segunda, el Paseo Colón, Ajá. de la Ulacit hasta el Popular, todo eso está rotulado. Ahí tenemos algunos hermanos que en la madrugada salieron a pegar volantes. No se ve mucho. Y es parte de la obra que se está haciendo de este ministerio, de predicar la verdad. Ahí vemos más personas que se unieron al grupo. Eso es en el día, Sí, esos fueron de día. el grupo diurno. Un grupo sí, que nos pusimos a pegar algunos volantes en el área de San Francisco de Ríos. Así que la obra se está haciendo de alguna otra forma. Estamos predicando el mensaje que Dios tiene para nosotros y esperen más. ¿Y a través de YouTube? A través del canal de YouTube tenemos también todos los Si temas usted- que si se han usted- dado hasta ahora. Si usted está interesado en algún programa, nada más simplemente lo toma de ahí, lo pasa al Facebook y lo pasa y lo comparte con otras personas. Eso es muy importante para que podamos abarcar con la información a otros lugares donde no hemos llegado. Ni Y hemos si usted abarcado. quiere ser parte de este ministerio también, Llámenos. quiere ayudarnos, mande un mensaje al Facebook, mande un mensaje a los números de teléfono que aparecen ahí. Y con gusto necesitamos mucha ayuda, queremos predicar este mensaje a todo Costa Rica. Así que si quiere ser parte de este ministerio que está iniciando con la bendición de Dios, los invitamos para que nos acompañen. 8314-7619. 8314-7619. Si usted quiere ser parte de este ministerio, pues pongan un mensajito y hablamos. Seguimos entonces con el tema. Quedamos ¿Entramos al 8? No, todavía no. ¿Ya no? Terminemos porque necesitamos Bueno. explicar el 25. Nos quedan 20 minutos. El cuerno pequeño Dios le dio un tiempo específico para que gobernara. Ujú. Pero dice que iba a quebrantar a los santos del Altísimo, a destruir, a vencerlos, ¿verdad? Sí. Este cuerno Le iba, pequeño, le iba a dar autoridad a hacer eso. ajá, ese cuerno pequeño inició, ¿en qué año hablamos que inició? 538. 538. Ahora vamos a ver cuánto tiempo le dio Dios. Daniel 7:25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos, ¿qué más? Tiempo Tiempo. y medio tiempo. Y medio tiempo. También, Arturo, ratificar que esto también la historia lo confirma, que Roma empieza su imperio en el 538. Ujú. También la historia lo reafirma, lo confirma. Y que todo lo que habla acá, las atrocidades que habla de este imperio de Roma hacia los santos, también lo confirma. Más de 100 millones de almas arrasadas, mutiladas y despedazadas por un imperio que quería imponer por la fuerza un espíritu que no es de él. Y bueno, dice tiempos Y y medio tiempo. tiempo. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 4 y en el versículo que es otra interpretación de Daniel para Nabucodonosor. Como tener un parámetro. Ujú. Dice el versículo 25. 25. ¿Qué dice? Que te echarán de entre los hombres y las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiera. Dice, ¿cuánto? 7 tiempos. 7 Tiempos. tiempos. En Daniel, la palabra tiempo significa Un año. años. Años. 7 años duró el rey Nabucodonosor. Y podemos ver ahí terminar de leer todo el capítulo, pero necesitamos irnos a Daniel capítulo 7:25. Ajá. Y dice, hasta tiempos y medio. Medio tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? Un año. Un año. O tiempos. Medio. Tiempos. Tiempos. En plural. Serían 2 años. Ajá. Tiempo, Un año. tiempos y medio tiempo. Medio tiempo es medio año. Medio año. Tiempos serían 2 años. Y un tiempo es un año.
Estamos hablando que en Daniel capítulo 7, 25, Dios le da 3 años y medio 3 años y medio a ese sistema. a este sistema para que ejerza su poder, su autoridad. Bueno, 3 años y medio proféticos. Sabemos y lo hemos estudiado que en profecía un año simboliza, un día simboliza Un año. un año. En 3 años y medio hay 1260 días. Quiere decir que serían 1260 Años. años. Ese es el tiempo que Dios le da. Si inicia en el 538, cuando el Papa destruye a la última tribu bárbara, que son los ostrogodos, Ujú. si a 538 usted le suma 1260, ¿cuánto quedaría? 1798. 1798. Ahora, ¿qué pasó en 1798? La historia, volvemos a la historia. Otra vez la historia, o sea. En 1798, el coronel Berthier, al mando del general o del Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte. entran al Vaticano Y capturan al Papa, y capturan al Papa quitándole su poder, lógico, Pío VI. el cual muere en Y lo llevan y lo encarcelan. Y él muere un 29 de agosto de 1799. Esto es historia, Historia, eso hay que ir a la historia para... para confirmar todo lo que está hablando la Biblia. Por cierto, ya el próximo sábado se cumpliría años de muerto. 29 de agosto de 1799 muere en la cárcel el Papa Pío VI. Y el poder político de la iglesia Roma papal lo pierde. Pero eso Pierde su hegemonía, mundial. su poder A nivel mundial. a nivel mundial. Quiere decir que este cuerno, a partir de ese momento, queda con un reino ¿Fracturado? Sí, fracturado. Porque ahora solo tiene el poder religioso. Pero ya no tiene el poder político, ya no tiene el poder civil, ya no puede atacar, Ya no puede ejercer su ya poder. no puede ordenar. Si nosotros nos vamos a la historia, en estos 1260 años se da la Inquisición, la matanza de millones de cristianos, solo por el hecho de creer en la palabra de Dios. Sí. Cualquiera que encontraran en la casa un fragmento de las Sagradas Escrituras era tomado como hereje y era pasado literalmente al serrucho para que blasfemara y dejara la doctrina bíblica y se fuera por una doctrina diabólica de hombres. Así lo es, más o menos. Así es, Así de duro, así de cruel. más todavía. Más cruel. Solo en la matanza de Bartolomé Ujú. hubieron millones de personas. Eso es lo que hablamos con Freddy. En un ¿no? día. En un día. Que 25,000. mataban. 25,000 en una noche. Decía lo que con Freddy la pasada. Bueno, todo esto es, y gracias a Dios que todo lo que se da en este espacio es conforme a la palabra de Dios. Aún escrito está y corroborado con la historia. No estamos hablando por hablar ni hablar de un sistema. Porque hay personas muy especiales en los sistemas. En el sistema católico hay unas personas muy especiales. No estamos atacando a esas personas. Estamos confrontando la verdad. Y también que puedan entender por qué pasó la historia y por qué la Biblia habla con estas características de Roma. Y encasillándole los acontecimientos tan nefastos que en la historia ha pasado a un poder papal religioso, político religioso, que es nefasto. Como decía el Señor Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero este cuerno no entendió eso. Y desobedeciendo la orden de Jesucristo, cruzó el umbral para nunca más volver. Ahora, entonces, volvamos al juicio. Este cuerno hizo muchas cosas durante ese periodo. Claro, impresionante.
pero en 1798 pierde su Poder au- político. Ajá. Y la Biblia nos dice, en lo que hemos leído hasta ahora, que después de que perdiera ese poder, iniciaba el juicio. Quiere decir que hoy al iniciar este programa estábamos en el 476, ¿verdad? 476. Ya vamos por el 1798. 98. Quiere decir que el juicio se va a iniciar después de 1798. 98. Pero será que vamos a ir a Daniel capítulo 8 ahora sí para volar? Vamos a ver en imagen. Quería ver una imagen antes que Vamos, ahí está el adelante. paralelismo de todas las imágenes que hemos visto. Y nada más para que les quede ahí como introducción. Ahora sí, vamos a Ok. lo que sigue. Daniel capítulo 8. En el año tercero del rey, No lo podemos leer porque ya no nos queda Ok, espacio, pero vamos a hacer como un resumen. como un vuelo de pájaro Sí. para quedar con la gente por la próxima Exacto. semana. No, Perfecto. Daniel capítulo 8 nos dice, nos habla de otra visión, ¿verdad? Ajá. Dice visión del carnero del macho cabrío. La visión del carnero y del macho. Cabrío. Y esta visión, según el versículo 1, es en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Belsasar. Estamos hablando de que ya Babilonia desapareció. Hoy aquí Daniel está en el reino de Medo Y y los medos y los persas. persios. Y Daniel ve un carnero, dice, que iría con los... Vamos a leer desde el 3 en adelante. El 3. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía, 2 cuernos. y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto Creció después. Para ir entendiendo de una vez esto, vamos a ir al versículo 20. ¿Quién es el carnero? En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. Ok. Medio Persa. Tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro. Los medos y los ¿Recuerda persas. el oso? Igual. El oso era más Un alto a un lado que el otro. que del otro. Y si vamos a la estatua, los 2 brazos. Los Entonces, brazos. es el mismo simbolismo. Medo Nos y está persa. hablando del mismo reino. Ajá. Los medos y los persas. Versículo dice, tenía 2 cuernos y aunque los cuernos eran uno más alto que el otro, y el más alto creció después. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Lea el 21 para que nos diga quién es el macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuarto grande que tiene... Y el cuerno grande que Y el tiene cuerno que tiene, el grande que tenía entre los ojos, el rey primero. es el rey primero. Dice, mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Grecia. Grecia, un animal que viene sin tocar tierra, ¿qué viene? Volando. Volando, rapidez, lo mismo que el leopardo. Con 4 alas. Ajá. Y dice, vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto, versículo 6. En la ribera del río corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo... Librarse. O sea, el macho cabrío, Grecia despedazó a Medo Persa, ¿verdad? Con velocidad. Y Grecia, dice el versículo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos, las mismas 4 cabezas de leopardo. 4 cabezas. Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco Cazando. y Casandro. Dice, 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Otra vez el cuerno pequeño de Daniel 7. Que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas. ¿Qué hizo? Pisoteo. Pisoteó. Vamos a ver unas imágenes ahí para ir analizando. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado Por tierra. y a causa de la predicación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso Y próspero. y prosperó. Este cuerno pequeño otra vez
está Haciendo desastre. haciendo lo que quiere. Este es el tiempo que se le dio para destruir, para atacar, ¿verdad? Entonces, versículo 12. Y a causa de la prevaricación, el ejército le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí una voz que hablaba. Otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: 2300 tardes y mañanas. hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será Purificado. purificado. 2300 tardes y mañanas. Ahora, 2300 años. en Daniel 7 nos hablaba de que venía el cuerno pequeño y el juicio. El cuerno pequeño y el juicio. El cuerno pequeño y el juicio. Pero aquí en Daniel 8 nos habla del cuerno pequeño y la purificación Del santuario. del santuario. Y lo especifica de una forma. Quiere decir que el juicio y la purificación del santuario es el mismo acontecimiento. mismo evento. El mismo acontecimiento. Pero ahora tenemos una fecha. Y esa fecha es 1200. 2300 tardes y mañanas. 300 años. Y eso quiere decir que la próxima semana sabremos exactamente cuándo inicia el El juicio. juicio. A través del santuario. A través del santuario. Y nos vamos a meter en este versículo. Este versículo va a ser la próxima semana. El que nos diga exactamente cuándo. Dice hasta 2300. ¿Qué hacemos? ¿A través del Facebook le regalamos un libro? Claro. Bueno, que trate de ayudarnos con este Ahí está. Hasta 2300 tardes y mañanas. tardes y mañanas. ¿Sabe qué es esto? Usted lo sabe, amigo. A través del Facebook, contéstele. Y tendrá su libro. La próxima semana. Hoy quedemos con esto. ¿Ok? Reinó Babilonia, reinó Medo-Persa, reinó Grecia, vino Roma imperial, los 10 cuernos se dividen. Se fractura. De esos 10 cuernos, uno se levanta con Ya. un poder que destruye, 3. otros 3. Y a partir de ese momento inicia un periodo de 1260 años de persecución, Supremacía papal. de hace lo que quiere, que es el cuerno pequeño, el Roma papal. Y después de esta Roma papal, viene el juicio. Termina en 1798. Quiere decir que después de 1798 inicia Su el segunda juicio. supremacía también. Y viene entonces ahora el carnero y el macho cabrío, viene el cuerno pequeño y viene la purificación del santuario. No se lo La pierdan. próxima semana los esperamos para que podamos compartir con ustedes un programa más y darle término a esto de la hora de su juicio. Ha llegado. No Que se- Dios pueda bendecir a cada uno de No se lo pierda la próxima semana. Estamos con ustedes. Dios los bendiga. Bendiciones.